Lo que no dice la lección. Resurrecciones antes de la cruz. Lección 5. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Conocer y amar a Jesucristo es necesario para el que ha muerto, porque será resucitado. Y para el que vive, que no permanecerá en el sepulcro por siempre, será resucitado. En ambos casos, la sentencia, la muerte, sobre ellos recayó en el costo del plan de Dios. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. En la eternidad sola y únicamente viven Elohim Dios, el Hijo del Hombre que está en el cielo, por cuanto Jesucristo y el Padre son uno. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Estaba hablando en esta ocasión con Nicodemo, maestro de Israel. Si esto es así, ¿dónde están Moisés y Elías? Que son los personajes que vamos a ver en esta lección. Por el momento sabemos que no están en la eternidad. Con Elohim Dios, dice el Señor, estarás conmigo en el paraíso, le dice al ladrón en la cruz, también llamado Jardín de Edén, o posteriormente se le denomina Edén el Jardín de Dios, en Ezequiel 28, o el Jardín de Jehová, Isaías 51. Es en este lugar donde están Moisés y Elías, Edén, el cual es el lugar donde Elohim Dios se manifiesta. Dios no vive en Edén. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Cada acto de Dios tiene una razón. Dios no actúa arbitrariamente, dice la palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. En el caso específico de Moisés, no lo arrebató, sino que lo reclamó mediante la muerte sustitutiva de su hijo. El plan de Dios es perfecto, por cuanto antes de crear lo existente, estableció el costo de su plan, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, lo ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Esto es lo particular de Dios, que pone lo que es necesario antes de empezar. Elohim coloca el final en el principio. Él pone el final dentro del comienzo. Cuando Elohim Dios empieza algo, ya está terminado. Eso significa que Elohim Dios no permite que nada comience, al menos que ya esté terminado. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. 3 veces. Que anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Esto de resucitar es una potestad que se les dio a los discípulos cuando anuncien a sus hermanos que el reino de los cielos se ha acercado. Les dice también, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. La esperanza que habla la lección está en la segunda parte de Hebreos 11. Dice así, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. De cierto os digo,
El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Según Cristo sí podemos hacer milagros. Y son dos tipos. Uno que es por potestad conferida debido al reino, y la otra es conferida por el Espíritu Santo a quien Él quiera. Y estos son los dones. Con respecto al Espíritu Santo, así esta pregunta. Por nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesariamente hemos de recibir y qué es lo que no necesariamente hemos de recibir? A continuación, lo que podemos hacer, según Jesucristo. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad o potestad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Vayan, anúnceles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y esto es en razón de la autoridad debido al reino. Ahora en razón conferida por el Espíritu Santo. A otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, a otro el don de interpretar las lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designe. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Con esta noticia estaban cancelando su esperanza. Detengámonos también nosotros de estar cancelando a las personas. Cuando juzgamos y condenamos, estamos cancelando la esperanza de las personas. Dios sabe qué puso dentro de nosotros. El hecho de haber nacido es una prueba de que hay algo ya terminado y que hemos nacido para mostrarlo. Cristo murió para proteger el tesoro que llevamos, que Él puso dentro de nosotros. Tenemos este tesoro en cada persona para mostrarlo para la gloria de Dios. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solo debes de creer. He ahí la esperanza. Creer es lo esencial en cada uno de los que estamos en necesidad. Y mediante ello podremos oír, no temas, cree solamente. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salvo, y vivirá. En esto tenía fe y creía en Jesucristo, en el poder que tenía Él. Y sabía que Él la iba a sanar. Pero Cristo hizo algo maravilloso, la resucitó. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Con Lázaro, Cristo todavía no ha muerto. Entonces, ¿cuándo tuvo ese poder sobre la muerte? La respuesta está en el plan de Dios. Dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora en los posteros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado, ya establecido, degollado antes de empezar a crear. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.